Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y en el día de hoy les tengo preparado aquí en la mesa un tarot interactivo con la siguiente pregunta o temática. ¿Qué siente esa persona por mí? Esa es la pregunta. Ustedes van a elegir una persona, ya sea de su pasado o de su presente, en la cual quieran saber qué siente por ustedes. Mayormente esta lectura está enfocada en el tema romántico amoroso. ¿Ya? Es qué siente, no la opinión que tiene, sino lo que siente a nivel emocional. Ustedes, por supuesto, tienen que adjudicar esta lectura a cuán cercana o no es esa persona, ya que son lecturas generales. Eso quiero que quede muy claro. Y también la lectura cuenta del momento en que ustedes se encuentran en este video, no del momento en que fue subido. Es atemporal. Como es una lectura de amor y de atracción romántica, quiero resaltar algo porque puse la mesa a propósito con estas cosas. Esto es una hierba mirto, que es para el amor. Tengo esta rosa peonía, que es una rosa que se le llama también la rosa de María o la rosa de mayo. Es una flor, una rosa, relacionada con el matrimonio, el amor y el romance. Tengo todos los elementos que están en esta mesa están relacionados con el tema amoroso para atraer esa energía para que funcione de la mejor manera. Por eso también, para que ustedes pongan de su parte, necesito que se concentren y que elijan una de estas 4 piedras que están aquí encima de la mesa para conectar con la energía de este interactivo y que puedan obtener la respuesta lo más exacta posible. Antes de eso, los dejo invitados a que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando suba otro video. Un comentario, por supuesto, está muy bienvenido para ver cómo les resuena. Pueden sugerirme algún tema para el futuro de un interactivo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, un me gusta, muy bienvenido también para yo poder seguir creciendo en YouTube. Bueno, sin más, pasemos entonces a la elección de los grupos. Esta es una piedra de granate. Tenemos para el grupo número 2 una rosalina. Es una piedra relacionada con el amor idílico, romántico. Me encanta esa piedra a mí. Yo habría elegido esta. Bueno, después tenemos una hematita, que se relaciona con la sangre, la pertenencia, el amor. Y un clásico cuarzo rosa para el grupo número 4. Entonces pueden pausar el video si quieren elegir con todo el tiempo que necesitan. Y les voy a ayudar yo con este cuenco tibetano. Vamos a hacerlo sonar 3 veces para que se concentre. Y así concentrados y ya relajados pueden elegir de la mejor manera. Antes de pasar a los grupos entonces quiero dar un agradecimiento a todas las personas que se han suscrito a mi canal y los comentarios los leo. Estoy dándome el tiempo de leer lo que más pueda de los comentarios. Los encuentro muy hermosos por el apoyo y también gracias por compartir un poco sus historias y también gracias a las personas que han donado algún tip, alguna propina por el intercambio energético. Y a todas las personas que se han suscrito de verdad de todo corazón, para mí esto es muy lindo lo que está pasando. Y bueno, sin más, pasemos entonces a las lecturas. Grupo número 1, los que eligieron la piedra de granate. Vamos a ver qué tiene entonces el tarot y los oráculos para decirte. Vamos a tratar de barajar en cámara, pero estas cartas son enormes. Se llama el tarot de los cuentos de hadas. Y entonces vamos a intentar entonces ver qué siente esa persona por ti. ¿Qué siente la persona por la que preguntaste por ti? A ver si alcanza la cámara. Estoy tratando de... Bueno, ahí se las voy a ir mostrando en cámara de todas maneras, ¿ya? Para que no... Para los que son más visuales y les gusta ver, veamos qué tal. Bueno, tenemos entonces... Wow, ok, tenemos el emperador, pero está invertida la carta. Si ustedes vieran lo grandes que son como de 22 centímetros más o menos de larga
tenemos acá la carta 19, el Sol. ¿Ok? Tenemos el 6 de copas. Tenemos el 5 de espadas. Y tenemos también el 7 de corazones, que es el 7 de copas. Si ustedes ven, estas cartas son arte. Fue una donación que recibí hace poco para mi canal de YouTube y wow, quedé, pero en el futuro voy a hacer un tarot mío para que sepan. Pero bueno, vamos a primero concentrarnos en la lectura. Entonces, lo que siente por ti esta persona, grupo número 1, es un apego emocional. Siente que tu persona le causa recuerdos. Lo más probable es que tú y esta persona, recuerden, son lecturas generales, pero lo más probable es que tú y esta persona tengan pasado o que se reconozcan a nivel de alma. Por ejemplo, si no se conocen mucho, esta persona siente que a lo mejor le causas una familiaridad. O que si se conocen de hace tiempo, en el momento en que ustedes se conocieron, esta persona sentía familiaridad contigo, como si se hubieran conocido de antes. Por ejemplo, otra vida, no sé, un sueño, o le recuerdas a alguien. O tienes elementos, tú tienes elementos que le recuerdan a algún pasado. La carta de 7 copas indica pertenencia, indica enternecimiento, indica regalos. Entonces esta persona siente por ti la necesidad como de cuidarte, aunque a la vez, por las cartas que voy viendo acá, esta persona siente que tú y él o ella como que no pueden estar juntos o verse mucho. No sé si es una relación a distancia lo que tienes, no sé si esta persona y tú están en separación, están en contacto cero. Ahí tú lo aplicas a tu realidad, pero hay una cierta nostalgia por no estar más cerca tuyo de lo que, perdón, más cerca de lo que esa persona quizás quisiera estar. Hay una cierta distancia entre tú y esta persona que le causa una nostalgia específica a la persona por la que preguntaste. Te tiene cariño, hablamos de sentimientos, recuerda, la pregunta es ¿qué siente por mí? Esto es cariño, esto es enternecimiento. Es probable que tú y esa persona hayan tenido algo, como digo. Luego tenemos acá el 5 de espadas, que es una carta de conflicto y pelea, y también de abuso, pero está al revés. Si tú y esta persona tuvieron conflictos en el pasado, esta persona está dispuesta a que eso se resuelva, que se arregle, que haya una conversación. Siente a lo mejor que hay una conversación pendiente y también siente que las cosas podrían llegar a buen puerto en el futuro. Si esta persona, por ejemplo, tiene algún tipo de interés en ti, un cariño, algún aprecio hacia tu persona, quiere arreglar algunos problemas en el caso de que eso se aplique a tu realidad. Y tenemos el 7 de corazones, que es la carta de las opciones y de un poco de la confusión. Pero al estar al revés, tengo dos interpretaciones para ti con esta carta, que es muy bella, aquí en todo caso. La primera es que esta persona siente que no sabe cómo arreglar las cosas contigo, como que te quiere, pero no sabe cómo abordarte. Le gustas o le agradas, o siente enternecimiento hacia tu persona, pero no sabe cómo abordar esa emoción. Y lo segundo es que si en el pasado tú y esa persona tuvieron conflictos, esa persona ha tomado la decisión de intentar arreglar las cosas contigo y que ya no hay más opciones, que eres tú, como que te eligió para probar o para tener una relación. Entonces tú ahí lo acomodas. Por ejemplo, esta persona si estaba entre dos opciones o no sabía qué hacer, esta persona se dice a sí misma hoy en día: voy a darme la oportunidad de que seas tú la opción única. Ya no hay tantas variantes, ya no hay tantos caminos. Veo que el camino es quedarme contigo o al menos intentar quedarme contigo. Recuerda, esto es lo que siente, no está hablando necesariamente de una predicción si se van a quedar juntos, en el caso de que preguntaste por alguien románticamente. Ups. ¿Saben qué? Veo la carta de el Sol. Qué curioso, tenemos el Sol y veo Saturno. Vamos a sacar una más.
Vamos a barajar en cámara para que tú veas que yo no elijo las cartas a priori, como he dicho antes en mis otros videos. Prefiero que esté la naturalidad de sacar la carta e interpretarla directamente. Entonces, tenemos Acuario. Ok, tenemos entonces el Sol y Saturno en Acuario. A ver, los signos preponderantes que veo acá son Leo, son Capricornio, Cáncer y Escorpio y Acuario. Esos son los signos más... Eso no quiere decir que todas las personas van a estar relacionadas con eso, pero son los signos que resaltan en esta lectura. Y veo que es muy probable que tú y esta persona tengan un vínculo espiritual. Si preguntaste, por ejemplo, por un familiar, un amigo o una relación romántica o una conexión romántica, es probable que tú y esta persona tengan... el Sol y Saturno indica algo que está desde el centro conectado y que se mantiene en el tiempo. Si tú crees en las vidas pasadas y la reencarnación, es probable que tú y esta persona se conozcan de una vida anterior, ya sea para ser amigos, para ser novios, para al menos experimentar la conexión de reencontrarse. Y Acuario indica que a esta persona le causas una familiaridad, como que su alma y tu alma se reconocen, porque Acuario indica la tribu. ¿Cuál es tu tribu? ¿Cuál es tu círculo? Y a nivel de alma ustedes son parecidos, tienen una conexión de alma. El 6 de copas indica también, es una carta de almas gemelas, ¿ya? Si ustedes tuvieron problemas en el pasado y están en un momento de separación o de poco contacto, yo creo, me voy a atrever a dar una predicción de que esto puede arreglarse. Aquí hay un final feliz, ¿ya? Y como última carta, vamos a ver qué siente esta persona por ti. Este es se llama True Love Reading Cards, Oráculo del Amor Verdadero, una cosa así. Veamos qué siente esta persona por ti como un complemento. Vamos a sacar esta carta. Esta última carta. Madurez. Mira, no sé qué pasó entre ustedes, pero esta persona ha estado pensando, ha estado evolucionando a nivel emocional. Esta persona siente que a lo mejor hizo cosas en el pasado por inmadurez, por impulso, y quiere arreglar las cosas. Siente que... ya sea un familiar, un papá, un amigo, un tío, lo que sea, ya una conexión romántica, un ex, esta persona ha madurado y quiere hacer las cosas bien y tú le causas como que te quiere proteger, te quiere cuidar. El Sol indica el corazón, Saturno indica trabajo que hacer y esta persona siente que tiene que hacer o pedirte una disculpa o hacer las cosas bien o evolucionar la relación, ya sea que las cosas estén bien, pero igual, la conexión, la relación, recuerden, esto es aplicable a tu realidad, es una lectura general. La madurez indica también tener responsabilidad afectiva. Eso es cuando tú te haces cargo del impacto que causas en los otros. Y esta persona quiere evolucionar sus formas, quiere hacer cosas de una manera superior, mejor. Eso es lo que veo para ti, grupo número 1. Esta persona te quiere. En el fondo, si tú quieres responder esa pregunta, esta persona te quiere, te siente cercano, le causas en el fondo de su corazón cariño, le causas un sentimiento cálido. El Sol indica calidez. Yo en muchos de los casos, insisto, siento que esta persona puede tener un grado de culpa o de que hizo cosas mal y quiere enmendarlas. Eso veo que siente por ti esta persona, grupo número 1. Si te gustó esta lectura, recuerda darme un comentario, un hermoso like, puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más y por supuesto te dejo invitado a que te suscribas para verte en un próximo video. Muchas gracias, que estés bien, mucha luz, chao, chao. Grupo número 2, bienvenido a tu lectura. Estas cartas son enormes, así que las barajé un poco fuera de cámara, pero vamos a darle un último toque aquí antes de sacar 5 cartas y ver qué siente esta persona por ti, ¿ok? A ver, vamos entonces. Este es un tarot que se llama el tarot de los cuentos de hadas. Está basado en todas las fábulas y cuentos del mundo. Lo vas a ver que es un placer, un deleite a los ojos. Si tienes sobre todo gusto por lo artístico, te vas a deleitar con las imágenes. Grupo número 2, recuerda que esto es una lectura general
y es aplicable a tu situación. Toma lo que resuena contigo y házmelo saber en los comentarios, por supuesto. Estaría feliz de leerte. Veamos entonces qué siente por ti. Tenemos el 6 de espadas. Hermosa la carta, ¿no? Tenemos el 6 de bastos, invertido también. Ok. Tenemos el 10 de pentáculos, o el 10 de oros, que es una carta de felicidad y completud entera. Es una carta de finales felices. Tenemos la suma sacerdotisa, que aquí sería como el hada madrina en este tarot. Y tenemos el as de cristales. Son hermosas las cartas, ¿cierto? Háganmelo saber en los comentarios. Yo estoy así trastornado de lo, de lo feliz que es trabajar con este tarot. Me lo donaron hace poco y, bueno, en fin, ahí van a... si quieren saber de las historias y lo que hago, un dato antes de pasar la lectura, en Instagram yo posteo varias cosas ahí. Bueno, si quieren seguirme, está todo en la descripción del video. En fin, lo que siente por ti esta persona, grupo número 2, es... a ver, esta persona parece que fue muy orgullosa contigo. Ya, no sé si en el pasado o hace poco, pero esta persona tuvo un grado de orgullo, pero dentro de ella o de él hay una pulsión de afecto hacia ti. Y esa pulsión de afecto, esta persona le gustaría explorarla. No estoy diciendo que te ame con locura ni que se quiera casar contigo, no estoy diciendo eso. Y tampoco quiero decir que nunca vaya a pasar. Estoy simplemente diciendo, grupo número 2, que aquí esta persona tuvo resistencia a tener una conexión contigo, una amistad contigo. Si es un familiar, por ejemplo, y preguntas qué siente, esta persona como que se despegó de ti. Pero le gustaría volver a reconectar contigo. Siente que tiene... Porque esta carta me salió al principio, digamos, en el comienzo de la tirada, las hago como de principio a fin. Y tenemos el 10 de cristales. Esta persona y tú puede que tengan hijos en común, puede que tengan un pasado en común, puede que tengan historia, o puede que sienta que tú tienes potencial para esto. Y hubo una resistencia como de... por orgullo, por escapismo, por autosabotaje, como un alejamiento hacia tu persona. Eso es lo que siento. Este grupo tiene como historia, ¿ya? En la mayoría de los casos tiene historia. Ahora, si no conoces a esta persona mucho, si la has tratado así poco en grupos sociales y quieres saber qué siente hacia ti, siente que le causaste una buena impresión, pero no se acercó mucho a ti, no le dio tanta curiosidad como para buscarte. Pero si tú y esa persona volvieran a reconectar, perdón, esta persona podría desarrollar un cierto afecto hacia ti a través del roce. Y es muy probable que tú y esa persona tengan algo idílico más que algo físico. Por ejemplo, si quieres saber si esa persona va a estar muy cerca tuyo, me sale como una predicción. Aquí me está diciendo que es probable que esa persona, aunque te quiera o aunque le causes una cierta atracción poco explicable, porque la sacerdotisa, que está regida por la luna, para otros está regido por Piscis, pero en la cábala está regida por la luna, habla de una atracción magnética poco explicable, pero tenemos el as de pentáculos acá. Y el as de pentáculos, el as de oro, indica que como que no se concreta una relación, ni se concreta algo que sea significativo y sustentoso. Esta persona quizás siente que tú podrías ser muy buen padre, muy buena pareja, una persona muy querendona o tierna, pero no logra esta persona descifrar lo que siente por ti. Parece que está confundido o confundida. Y a pesar de que quisiera acercarse un poco en algunos casos, como para conocerte más o para tratarte más o para darse la oportunidad, es poco probable que tú y esa persona logren como en crear un lazo que sea firme, duradero y estable. Es poco probable, no dice que es imposible, dice que es poco probable. Veamos qué siente, veamos con estas cartas oraculares, que son de astrología. Ahí cayeron esas. Vamos a sacar estas dos también. Tenemos
eclipse de luna, un sextil, que es un aspecto astrológico. ¿Ya? Claro, wow. Wow, wow, wow. Ok. Tenemos la carta, la casa número 9 en astrología y tenemos la luna vacía o la luna muerta. O la luna errante para algunos. Bueno, a ver, esta persona y tú, por lo que veo acá, tenían que cruzarse en algún momento. Tenían que, por destino, sus caminos se tenían que cruzar. En el caso de que sea un familiar, bueno, es obvio. En el caso de que sea una persona que te gusta, que quiere saber qué pasa, o que es un ex o alguien del pasado, se tenían que encontrar. Ya está por la luna aquí, por los aspectos astrológicos que indica roce, cooperación, armonía, empatía, atracción de alguna manera, indica que sus caminos se tenían que cruzar. Ahora, indica también que ustedes tenían que encontrarse para, fuera significativo o no tanto, el encuentro con esa persona y tú era para soltar alguna energía que ambos tenían que ya no les servía. ¿Ya? Por ejemplo, si es un ex, tú tenías que encontrarte con esa persona para terminar una historia y cerrar un capítulo en tu vida. Si es una persona nueva, hay una energía que esta persona estimula en ti que te hace crecer como persona y soltar un capítulo del pasado. Lo más probable es que tú y esta persona no terminen juntos o con mucho contacto, porque este aspecto astrológico indica que hay un vacío, que no hay una raíz que se fija en la tierra y crece algo estable. Este aspecto astrológico, la luna vacía o la luna muerta, es cuando la luna está entre dos signos, pero no está en ningún signo específico, por lo tanto no tiene un color, ¿ya? Es una luna que está está desvestida, por decirlo así, ¿ya? Y tenemos la casa 9. Aquí tú tienes que aprender algo a través de esta persona, a través de esta conexión, sea significativa o no. Yo veo que esta persona, lo que siente por ti, para resumir, siente que, uno, eres una persona buena, siente atracción hacia ti, pero no la logra entender. Hay algo como que sí, pero no, como que le gustaría acercarse, pero no le importa. Hay poca claridad en lo que siente por ti. Y siente que a lo mejor, quizás esto no es muy consciente, ¿ya? Porque tenemos la carta de la luna que indica una energía poco consciente, es como una sensación que uno no logra terminar de descifrar o de decodificar. Pero como tenemos el 10 de oros aquí, esta carta me indica que siente esa persona que a ti te va a ir bien en la vida, que vas a encontrar el amor, que te va a ir bien y que bueno que sea así. Pero no lo ve a tu lado, no ve que esto sea contigo. ¿Ya? Eso es lo que podría resumirte. Me salieron muchas energías confusas. Y como último mensaje, ya se me dieron vuelta esas. Tenemos The Rainbow Reviver, ok. Y tenemos acá el femenino distorsionado. O la energía femenina A ver, lo que siente esta persona por ti, en muchos de los casos, es que tú eres un poco también difícil a tratar, ¿ya? Esto es un mensaje como último que voy sumando a todo lo que ya dije, que no se contradice, pero esta persona siente que tú encarnas el femenino distorsionado, o sea, una persona que a lo mejor está esperando que otra la haga feliz, una persona que a lo mejor es complicada a nivel emocional, una persona que es muy demandante a nivel emocional, una persona también que es un poco... en el caso de que seas mujer, puede que esta persona sienta que tú tienes, como que te gusta que te den que te complazcan en tus caprichos. Eso es, que te complazcan en tus caprichos. Y The Rainbow Reviver aquí indica que esa persona siente cariño por ti. Siente que tú tienes un corazón lindo dentro, pero que estás confundido o confundida, que eres una persona difícil de tratar y que no sabe exactamente cómo hacerlo. Le gustaría quizás acercarse un poco, pero no tanto. Es muy raro. Que si tuvo un alejamiento esa persona por algún orgullo o una distancia, le gustaría tenerte ni tan lejos ni tan cerca. Pero también ese proceso es casi inconsciente dentro de esta persona, es un mecanismo que tiene dentro, ¿ya?
esto es lo que siente esta persona por ti. Es muy complicado, la verdad. En la lectura al grupo número 2, creo que en muchos casos puede ser un ex o una conexión que ya tenga pasado, en muchos de los casos, ¿ya? Ustedes ven cómo lo aplican ahí. Bueno, si les gustó esta lectura, un hermoso like y un comentario nunca están de más. Suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba otro video. Si quieren una lectura personalizada y privada, hay un mail de contacto. Y por supuesto, los veo en el próximo video. Que estén bien. Muchas gracias. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 3, los que eligieron la hematita, que está allá. Estas cartas son gigantes, por lo tanto las voy a mezclar un poco así. Ya las barajé fuera de cámara, pero fue casi imposible barajarlas en cámara, que son enormes. A todo esto, otro shout out, o ¿cómo se dice en español? Bueno, en fin, quiero resaltar y celebrar, no sé cómo se dirá en español, en fin, se me fue la palabra, la belleza de estas cartas, que fue una donación que recibí hace poco. Las encuentro, pero ya muy bonitas. Son una obra de arte. A ver, veamos. Tenemos acá. ¿Qué siente esta persona por ti? Tenemos el loco, que vendría siendo Caperucita Roja en este tarot, que es el tarot de los cuentos de hadas. Está al revés. Tenemos el 2 de corazones al revés. Qué bella la carta, ¿no? Estoy obsesionado, perdónenme. Me concentro ahora. Pero el 2 de corazones es una carta de amor y está al revés. Tenemos el sumo sacerdote o el druida o el chamán, o el papa le llaman algunos. Tenemos el 3 de bastos. Y tenemos, por último, el 5 de bastos, al revés. A ver, grupo número 3. Esta persona siente por ti que de lejos por ahora estás mejor. No me caben en cámara todas las cartas, a ver, ahí sí. Esta persona siente que hay una separación necesaria. Por ejemplo, ustedes... a ver, son energías intensas las que veo aquí. Pero quiero aclarar que estas son lecturas generales. Por lo tanto, toma lo que resuena contigo. Y también quiero que sepas que tú tienes que aplicar esto a tu situación. O sea, si es una persona a la cual has visto 2 veces, toma lo que resuena que sea aplicable para esa situación. Si es un ex, etcétera, etcétera, una pareja actual, aplica eso a tu situación. Son lecturas generales. Bueno, esta persona, con el arranque que tenemos acá, que es la carta del sumo sacerdote, siente que hay un grado de cercanía contigo. ¿Ya? Siente una cercanía poco explicable. El 2 de copas indica que es muy probable que tú y esa persona tuvieran una separación y un alejamiento, en muchos casos, y que si ese es el caso, esa persona prefiere que desde lejos las cosas por ahora están mejor. Prefiere quedarse un poco lejos aunque te quiera. Y prefiere desenamorarse de ti, en muchos casos. El 3 de bastos indica que esto puede cambiar en el futuro y que esa persona podría empezar por curiosidad, acercarse a ti. Pero hoy por hoy, esta persona siente que quizás quiere descubrir otras cosas, que quiere centrarse en otras cosas, no en temas amorosos, y eso te concierne a ti. Por lo tanto, esa persona quiere como alejarse un poco de lo que tú representas, no porque te odie, ni porque no te quiera, sino que porque prefiere estar lejos. Si esto fuera aplicable a un familiar, por ejemplo, es un papá o una mamá o un familiar que prefiere tomar distancia, algo así. Si es un amigo también, etc. Ahora, si hablamos de amor, que es la intención mayor de esta lectura, esta persona tiene una conexión contigo espiritual. Si ustedes tuvieron una relación o tienen una relación, esta relación está en problemas. Y esta persona te quiere, pero está complicada, está conflictuada. No sabe cómo hacer. No veo mucha madurez. Si bien tenemos una carta aquí que habla de madurez, que habla de estar bastante claro y de pertenencia también, que es una carta de matrimonio, de pareja, el resto de las cartas me hablan de inmadurez, de no saber cómo hacer las cosas. Quizás una persona que en la base sabe lo que siente, pero no sabe cómo llevar eso al plano de lo práctico. Es poco práctico emocionalmente esta persona, o poco práctica.
Veamos qué más siente esta persona por ti. Vamos a sacar estas dos más. A ver, salieron muchas cartas oraculares. Tenemos el... Claro, qué curioso. Tenemos el cuarto menguante, que es letting go, dejar ir, transición, perdón y adaptación. Esta persona está como perdiendo un poco el cariño que te tenía o tratando de que eso se acabe, tratando de cerrar un capítulo y a lo mejor tú y esta persona fueron pareja también, es probable en muchos casos. Tenemos a Neptuno en la confusión y tenemos acá los sueños, la espiritualidad, la inspiración y la desilusión y lo que se diluye también. Esta persona está como en un limbo emocional respecto a ti. Te quiere, pero no sabe cómo acercarse. Le atraes, pero no sabe cómo acercarse. Si fueron pareja, prefiere dejar que las cosas estén así. Es como un grado de flojera, holgazanería, de dejadez emocional. Tenemos el sol, pero mira, qué curioso. Aquí hay un vínculo espiritual también. Aquí hay una cercanía desde el corazón hacia ti. Tenemos, wow, okay, tenemos Plutón, que indica, aquí hubo dolor, o esta persona siente dolor, o siente culpa en algunos casos. Y tenemos muchos planetas. Tenemos, de hecho, el Sol, que es un planeta, bueno, no un planeta, pero se considera un planeta personal en la astrología, o el centro. Tenemos 3 planetas transpersonales, o sea, esta persona y tú tienen una comunión energética grande. En muchos casos fueron una relación y se están diluyendo, o que están en no contacto o en separación. Pero hay una conexión energética y psíquica que todavía está ahí, los tiene afirmados, los tiene enganchados. Ustedes a lo mejor sueñan con el otro, o esta persona, por ejemplo, todavía dice, podría ser que a lo mejor en el futuro, pero ahora no, algo así, ¿ya? Está como confundido o confundida esta persona. Pero ¿qué siente por ti? Es cariño. Siente que eres alguien bueno o buena, pero un poquito travieso, un poquito como desordenado energéticamente, algo así. Como que le gustas, pero a la vez prefiere estar lejos. Qué curioso, se parece un poco al grupo número 2, que fue un grupo bien complicado. Veamos, 2 cartas vamos a sacar, 3. Esto es intuitivo, así que lo que vaya ahí saliendo. Manifestación, ok. Tenemos el yin y el yang. Claro, ustedes tienen una comunión energética. El yin y el yang indica una pertenencia, el masculino y femenino. Aquí, aquí yo creo que esta conexión no está terminada al 100%. Si en el caso de que estén separados o de que no se conozcan mucho, se van a empezar a conocer más. En el caso de ser una expareja, hay temas todavía que resolver y aclarar y la vida va a ir manifestando esto. Pero ¿qué siente por ti hoy por hoy? Te encuentra alguien que está firme en sus convicciones, te encuentra alguien, siente que tú eres una persona un poco inmadura, también emocional, siente que eres una persona querible y que tiene su lado bueno, muy bueno, pero que hay un cierto desorden respecto a... y amor, claro. Lo dejé a propósito hacia el final, claro. Aquí hay cariño todavía. Aquí hay amor. Y la manifestación indica que tú y esta persona dentro de sus corazones y su inconsciente pueden manifestar una oportunidad para arreglar las cosas o para comenzar de nuevo. ¿Ya? Eso va a depender de lo que ustedes quieran. Pero la oportunidad de manifestar esa atracción, ese cariño, ese amor del pasado está. Esta persona siente amor por ti. En el caso de que fueran ex o de que estén ya saliendo hace un tiempo, es muy probable que esa persona sí sienta ese amor. Si es un ex, también. Si es alguien que no conoces mucho, está bastante atraído por ti, pero no sabe cómo acercarse, está confundido. Esa persona tiene las ideas un poco mezcladas, ¿ya? No sabe cómo abordarte bien. Quizás le falta tratarte y tú también a él o a ella, pero aquí hay potencial para el amor, grande. Y si es un familiar o alguien así, un amigo por quien preguntaste, siente que vas a estar bien, que te quiere mucho,
que ustedes se tienen un cariño indestructible, que va más allá de que hablen mucho o no. Porque en todos los casos, el yin y el yang muestran aquí pertenencia, la manifestación y el amor también indican que hay una conexión de alma, y todos los planetas que están aquí indican que ustedes se tenían que conocer también. Qué curioso, se me ha repetido esto en los últimos, o sea, en el primero, en el segundo y en el tercer grupo, de que hay una conexión de alma. Aquí esta persona te podría hablar de amor mucho más fuerte que en el grupo anterior. Eso veo para ti, grupo número 3. Si te gusta este contenido, dame un hermoso like, puedes comentarme qué te pareció, puedes sugerirme también en los comentarios una lectura para el futuro, ver algún tema, puedes escribirme ahí para el próximo interactivo. Y por supuesto te dejo invitado a que te suscribas, le des a la campanita y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, mucha luz. Grupo número 4, la piedra del cuarzo rosa. Vamos a ver qué tiene el tarot para decirte con respecto a lo que esta persona siente por ti. La piedra está ahí por si acaso. Estas cartas son enormes, por lo tanto me va a costar barajarlas en cámara, así que ya las barajé fuera de cámara, pero las mezclé un poco también, como pude, delante de la cámara para que vean que yo no elijo las cartas antes y que no están elegidas con intención de mostrar un mensaje bonito que deje a todo el mundo contento. Perdón. A ver, ¿qué siente esta persona por ti? Tenemos el 3 de espadas al revés. Ok, esta carta habla de tristeza. Tenemos el as de bastos al revés. Ok. Tenemos el 10 de bastos. A todo esto, este tarot se llama el tarot de los cuentos de hadas. Y no sé qué les parece, háganmelo saber en los comentarios si quieren, pero es hermoso, a mí me encanta es arte, esto es arte. Tenemos el Seeker of Crystals, que vendría siendo el caballero de oros. Y tenemos el mundo. Y están al revés casi todas, no, la mitad, bueno, 3 cartas al revés. A ver, grupo número 4. Lo que siente por ti esta persona es que algo se rompió, que algo se terminó. Y a esa persona le gustaría quizás poder arreglar eso. Esta persona siente por ti dolor, hay un dolor que está ligado hacia tu persona. Siente que le duele que algo se haya acabado, siente que le duele que algo no haya funcionado. Ustedes tienen que aplicar esto a su realidad. Recuerden que son lecturas generales. Si esta persona la has tratado mucho o no, ustedes aplican eso ahí a qué tal. Pero en muchos casos, considerando las cartas, esta persona está triste y está tratando de recuperarse de esa tristeza porque algo se acabó en el pasado que no funcionó. Le gustaría tener una oportunidad nueva. Pero en este momento tiene muchas cosas por encima, siente también. Así que a lo mejor esta persona vuelve a ti, si es que por ejemplo te interesa que vuelva, esta persona va a aparecer en el futuro. Quizás no tan lejano, pero no habla de que va a aparecer rápidamente tampoco. Va a haber un periodo más o menos, yo diría de 1 a 3 meses, donde esta persona puede que aparezca nuevamente en tu vida en el caso de que ustedes estén en separación o de que hayan tenido alguna cita y no se hayan visto más, algo así. Esta persona le gustaría volver a intentarlo, ¿ya? Y siente por ti, a nivel emocional, que podría tú y esa persona tener una compatibilidad especial, tener una compatibilidad como a prueba de balas, como de resistir juntos, como de tú y yo hasta el fin del mundo. ¿Ya? Eso es aplicable para amigos, familiares, etcétera, etcétera. Veamos qué más. Fue bastante claro el mensaje, ¿eh? El mundo acá al revés indica también como que esta persona siente que perdió una oportunidad y que le gustaría volver a arreglar eso. ¿Ya? Vamos a sacar 3. La casa 3. Géminis. A ver, tenemos... bueno, en el caso de que sean amigos,
solamente en el caso de que sean amigos. Esta persona siente que le gustaría volver a acercarse a ti porque le duele estar lejos de ti. Tiene mucho cariño. ¿Saben qué? Esto es un dato extra. En los 4 grupos salían cosas como que se entrelazaban. No sé si ustedes estaban entre 2 grupos o hasta 3, pero en todos los grupos salía que la persona no sabía cómo acercarse o estaba confundido con sus emociones, que no es el caso acá, que la persona está clara, pero salía como te quiero, siento cariño hacia ti. En todos los casos había emocionalidad, ¿cómo se dice? Invertida, no invertida, investida, no. Bueno, la persona estaba, perdón, comprometida emocionalmente en todos los casos, con cada uno su acento propio en cada grupo, pero en este específico grupo, esta persona te quiere, siente estima por ti. Creo que le agrada tu forma de ser, le agrada tu personalidad, le agrada cómo piensas, le agrada como la forma en la que te presentas al mundo y cómo enfrentas tu día a día también. Cree también o siente que eres una persona que podría ser beneficioso para él o para ella a nivel emocional. Si son amigos o fueron amigos y están en separación, esta persona piensa en volver. Y también se aplica eso para la pareja o para alguna coqueteo o una conexión emocional. A esa persona le gustaría volver. Le gustaría volver e intentar primero ser amigos o entenderse mejor. El sextil indica, es un aspecto astrológico que indica dinamismo. Indica hablar, salir, mandarse mensajes, cartas. Y tenemos a la casa 3, que es la casa de Géminis, y Géminis. Entonces esta persona puede que a través de amigos se conecte contigo, que en un evento social o en una fiesta o en algún lugar, o te invite a tomarte un café con ella o con él, y le gustaría, primero para arreglar todo esto, hacer una conexión amistosa más que nada, pero también hay cariño hacia tu persona aquí. También hay un aprecio, más que amor así romántico o atracción, habla de aprecio hacia tu persona, que es una forma elevada de cariño. Y en el caso de que fueran ex pareja, a esta persona le gustaría arreglar algunas cosas, volver a tener una oportunidad. Veamos en las cartas de este oráculo de amor que se llama True Love Reading Cards, que es como cartas de o naipe o baraja de amor verdadero. Siento que son estas 3. Tenemos compatibilidad. Aquí esto habla de amistad y claro, esta persona siente que ustedes son compatibles, que no hay que perder lo que había o lo que podría ser. Creatividad, ok, aquí hay harta diversión. Oh, wow, ok. De todos los grupos siento que este es el más armonioso junto con el grupo número 1, para ser honesto. Aquí siento que la persona siente por ti compatibilidad, siente afinidad, cree que eres muy especial, que le gusta tu forma de enfrentarte al mundo. A lo mejor tienes talento artístico, esa persona lo ve, lo siente. Esa persona se siente entretenida al lado tuyo, como que lo pasan bien, o como que podrían pasarlo muy bien. Y commitment, que es como compromiso. En algunos casos, esta persona siente que tú y él o ella podrían ser muy compatibles como para proponerte algo en el futuro. Te ve como material de pareja. Bonito lo que veo acá. Y como muy amigos, los veo muy amigos. La energía aquí es muy de amigos. Creo que es el grupo más armonioso de los 4 que vi. Eso es lo que veo para ti, grupo número 4. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, dame un hermoso like para que yo pueda seguir creciendo. Un comentario nunca está de más. Cuéntame cómo te resonó esta lectura. Puedes también, por supuesto, sugerirme algo para un interactivo en el futuro. Si quieres una lectura personalizada y privada, ya saben que hay un mail de contacto abajo en la descripción del video. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Mucha luz.